del mundo es el que está en contra de Dios. ¿Qué más podemos decir al respecto? El que está pegado solo a lo material, a la moda. Ok, lo que está pegado a lo material, a la moda. ¿Qué más? Lo que les venga a la mente. La envidia. La envidia. ¿Y la envidia está sola siempre? No, siempre viene acompañada de coraje, bueno, ira, soberbia, de una serie de más pecados, ¿no? Bueno, el espíritu del mundo, como nos dijo el señor Rodolfo, es lo que nos está apartando de Dios. ¿De dónde surge el espíritu del mundo? ¿Quién hace el espíritu del mundo? La misma sociedad. ¿De la sociedad se da? Entonces nosotros hicimos el espíritu del mundo, los hombres. Fíjense. En el caso que le hacemos a Satanás. Ahí está. Si nosotros hacemos el espíritu del mundo, entonces el espíritu del mundo estamos diciendo que es lo que nos aparta de Dios, porque Dios es bueno, pues el espíritu del mundo es malo, entonces por coincidente el hombre es malo. Según lo que me están diciendo. Entonces, el espíritu del mundo, ¿quién lo hace? ¿Quién lo genera? Satanás, exactamente. El origen del espíritu del mundo está en Satanás. Si recordamos la Biblia, nos vamos al primer libro. ¿Cuál es el primer libro? ¿Quién se lo sabe? Génesis. El Génesis, exactamente, el origen. Si nos vamos al primer libro, en el primer libro nos viene relatado cómo es la creación, qué es lo que Dios hace y con su creación. Y nos dice, bueno, en este día hizo esto, en este día hizo esto, y así, hasta que se cumplen los días de la semana. Hay que entender una cosa, la Biblia es un texto inspirado por Dios, mas no es un texto científico ni histórico, sino es religioso. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque luego nos topamos con personas allá afuera que nos dicen, no, es que la Biblia dice que en 7 días creó el mundo y no es cierto, no es posible. Bueno, sí, pero también tienes que ver la corriente y el género literario en el que se usó. No es lo mismo como hablamos nosotros a como hablaban nuestros abuelos, es igual como hablamos. Cambia, ¿verdad? Y todavía cambiaría como hablan nuestros abuelos a sus abuelos, muchísimo más. Y si nos remontamos, no sé si han tenido la oportunidad de ver por internet o ya sea en alguna biblioteca o en algún libro, los libros de la época virreinal, la escritura es totalmente distinta, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando que es el español que nosotros hablamos, es completamente distinto. Y las palabras que se emplean son distintas. Entonces, la Biblia hay que entenderla desde el contexto en el que fue hecho, bajo la luz del magisterio de la iglesia. ¿Quién es el magisterio de la iglesia? Toda la iglesia. Bueno, partiendo de esto, nos dice que el primer día Dios separa la luz de la oscuridad. O sea, Dios crea la luz. Cuando Dios crea la luz, crea el mundo angélico. A todos los ángeles, querubines, serafines, toda la corte celestial. En ese momento, cuando Dios crea todo el mundo angélico, les da oportunidad a los ángeles de que lo conozcan y de que lo amen, porque los hace libres. Les da esa ventaja, esa oportunidad. Dios no se presenta y les dice, hola, yo soy Dios, yo te creé. Ellos saben que existe Dios, mas no lo conocen en su plenitud. Lo van a conocer en su plenitud después del juicio que les hace a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Con esa libertad aparece un ángel, un espíritu angélico, el más bello, el más hermoso, que se llama Luzbel. Luzbel se siente superior a todos los demás ángeles y se sabe superior. Luzbel no conoce directamente a Dios, sabe que existe, lo escucha, mas no lo conoce. Y empieza a tener una duda de decir, bueno, ¿realmente es Dios? ¿No es Dios? ¿Yo puedo ser o qué pasa? Muchas veces nosotros hemos tenido dudas así. Empieza con esta duda y se empieza a envenenar él solo, al grado de que llegue y le dice a Dios, no te serviré, el famoso non serviam. Es donde empieza el principio del mal, el principio del pecado, es donde empieza nuestra desgracia. ¿Por qué? Cuando Luzbel le dice a Dios, no te serviré, inmediatamente se empieza a desatar la batalla celestial. La batalla celestial, vamos a esperar una cosa, los ángeles y los demonios no son seres encarnados como nosotros, no tienen cuerpo material.
Ellos son seres espirituales, son espíritus angélicos. ¿Un demonio es un espíritu angélico? Sí, sí es un espíritu angélico. Y sigue teniendo todas las cualidades y las virtudes de los espíritus angélicos. La única diferencia es de que los usa en contra de Dios y para la perdición de los hombres. Pero sigue siendo un espíritu angélico. Entonces, la batalla celestial, cuando vemos imágenes de San Miguel Arcángel que tiene la espada, o algunas imágenes en donde vemos los angelitos contra los diablitos ahí peleando, pues es una representación para que nos quede claro. Pero la batalla celestial se da por medio de la palabra, por medio de la luz, por medio del entendimiento. Y es donde dice Satanás, y ahora Satanás, ¿quién como yo? Y se levanta la soberbia, ¿quién como yo? A lo que en este caso San Miguel Arcángel le responde, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y es donde se divide. En todo ese tiempo, porque no fue un día como el que nosotros tenemos, Dios es eterno, el tiempo de Dios es de Dios, el tiempo del hombre sí está subordinado al día, a la noche, a las 24 horas, dividido en segundos y bla, 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 bla. El tiempo de Dios no es así. Si nosotros queremos entender a Dios desde nuestra visión cortita, humana, es ahora así como pone a un caballo la visera. ¿Qué es lo que va a ver el caballo? De frente. Y a donde quiera el jinete mandarlo. Entonces estás limitando en este caso a Dios. Y nosotros no podemos limitar a Dios. Bueno, una vez que San Miguel Arcángel se enfrenta a Luzbel, a Satanás, es mandado al mundo, es desterrado al mundo. Si recordamos, bueno, estamos en tiempo de Cuaresma. Es el tiempo en el que Jesucristo pasó los 40 días en el desierto. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Se acuerdan? Pasan las tentaciones, ¿verdad? ¿Qué le dice el demonio? Se le aparece el demonio, Satanás, ¿y qué le dice? A las piedras, Que convierta piedras en pan. Y luego, ¿qué más le dice? Esa es una. La otra, Que se aviente. que se aviente, ¿no? Acá, si es el hijo de, van a salir los angelitos, no le va a pasar nada. Y la tercera, que lo manda así en una orillita. Y le dice, Todo esto es mío. Solo te lo doy si me adoras, te cortas, me adoras. Te doy todo el mundo. ¿qué le da? Todo el poder. Todo Lo anterior que dijo, ¿qué le da? Todo el mundo. le da el mundo. Sí, fíjense, si Satanás, a nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es Hijo de Dios, que es verdadero Dios, que es el Rey de Reyes, el demonio le dice, si te arrodillas y te postras ante mí, yo te doy todos los reinos, yo te doy el mundo. Entonces, ¿de quién es el mundo? ¿De quién es el mundo? De Satanás. No, ¿cómo? A ver. Fíjate, la tierra no es de Satanás, la creación no es de Satanás, lo que sí es de Satanás es el mundo. ¿Qué le ofrece el demonio a Jesucristo? Le ofrece el mundo. Pero se supone que el poderoso es Dios, Él es el dueño de todo, no Satanás. Satanás nos está tentando con comportarnos mal y con cosas que existen en el mundo para nosotros caer. Que existen en la tierra. Bueno, en la tierra. Para No nosotros. es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Lo tenemos como sinónimos, pero no es lo mismo. La creación, todo lo que conocemos, todo lo que vemos está en orden a Dios. Y el mundo es de Satanás. El mundo, muy por el contrario, es de Satanás. ¿Quién crea el infierno? ¿Dios crea el infierno? Pregunto yo. No, ¿por qué no crea Dios el infierno? Pero pues dijo Padre que el infierno no existía. No, pues válgame la expresión, el Padre está mal. Tan mal Pues sí, está. no es cierto, ¿quién es tú? Pues hijo, tú le preguntaste. Y mi querida, ¿qué Padre? Tan mal está el Padre que el infierno es un dogma de fe. Porque dijo que Pero era algo que no nosotros. existía Ajá. como lo pintaban los Exacto, santos. ajá, como nosotros, que era una creencia, ¿verdad? Que nosotros pensamos que era la lumbre Que el que salía infierno y que se quemaba. iba a ser estar alejado de Dios. Exacto. Va. Si el infierno no es como lo pintan los santos, entonces los santos son mentirosos. Y si son mentirosos, son pecadores porque está dentro de los 10 mandamientos. Y si son pecadores, es pecado mortal. Y si es pecado mortal, no pueden ser salvos porque están ajenos a la gracia de Dios. Porque dice que él existía, que existía otra cosa peor que el infierno, donde íbamos a pagar los pecados que nosotros habíamos cometido. Pero que algo así tal como el infierno, que estuviera uno quemándose, que las llamas, obviamente no. Bueno, eso fue lo que te acuerdas, ¿no? ¿Qué le preguntaste?
Ay, está polémico. Está así, ¿verdad? Sí, bastante. Pero no hay problema, hay respuesta para todo, bendito sea Dios. Y si me hacen una pregunta y no me la sé, a la otra se la respondo para no decir mentiras, porque tampoco es bueno. No se trata de mentiras, No, pero yo digo de mi parte. Ya hace cada quien lo que quiera. Sí, no, ya eso cada quien se hace responsable. Sí. Miren, el demonio, en ese caso, cuando está frente a Jesús, le ofrece el mundo, le ofrece los reinados, todo lo que hay, se lo ofrece. Pero no el mundo material diciendo, híjole, te voy a ofrecer los templos y la catedral y las casas y eso. No. El mundo espiritual en ese sentido. El mundo que sí genera el hombre por medio de la tentación que tiene Satanás hacia el hombre. Porque ¿qué es lo que pasa? Es desterrado Satanás al infierno. Al mundo. Él crea el infierno. ¿Por qué él crea el infierno? Lo crea por odio a Dios. Dios le da oportunidad a Luzbel, en este caso, de que se arrepienta, le da, y junto a todos los demás ángeles. Le da un sinnúmero de oportunidades, pero llega un punto en el que Dios se limita porque dice, entre más oportunidades le dé, más soberbia va a generar en él y más odio. Entonces ahí muere. ¿Quién genera el infierno? Lo generan los demonios. ¿Qué es el infierno? Es la ausencia total de Dios. Es la ausencia total de Dios. Se les voy a poner un ejemplo bien sencillito. ¿Todos han estado enamorados en alguna vez en su vida? Yo espero que sigan los que están casados. Sí. Enamorados, sí. Pero babeando así, cacho, tirando ahí ¿cómo se dice? La chancla ahí arrastrándola por toda la banqueta. Sí, todos les gusta. ¿Cómo se siente? En las nubes. En las nubes, bonito, hermoso. Sí, bueno, para allá vamos. Pero cuando estás enamorado está... Todo es fácil, es sencillo. No hay imposible, eres Superman y super chica y todo lo demás. Sí, totalmente la baba. Hasta los ojitos de borrego deben morir y dicen, bueno, ¿les ha pasado en esa situación de que están enamorados, pero así en ese grado, que han cometido, no sé, se dijeron algo que se malinterpretó, hicieron alguna cosa que no era buena, no sé, el punto es el siguiente, hicieron algo que pusiera a la otra persona en contra suya? Sí. ¿Les ha pasado? Sí. Y que quieres solucionar el problema y no puedes. Chismes, intrigas. Pueden ser chismes, pueden ser intrigas, puede ser lo que sea. Es más, sobre todo un malentendido, que es lo que normalmente acaba dando relator por todo. Y no puedes solucionarlo en el momento, no puedes llegar y decirles que perdóname, es que mira, no era así, bla, 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 bla. O sea, darla lo que es. Porque, no sé, se está en otra ciudad, tú estás encerrado, cualquier circunstancia. ¿Cómo se siente? Aparte de la tristeza, ¿cómo te sientes? Te empiezas a desesperar, ¿no? Y estás todo tenso y todo nervioso y estás viendo que ya pase. No sé si les pasa, a mí me pasa. Empiezas a sentir aquí como una tensión en el cuello. Con un hormigueo, con una angustia, una pesadez. Luego sientes un nudo en el estómago. ¿Les ha pasado que sientes un nudo en el estómago que te empieza a correr hasta la boca de la garganta y no puedes ni siquiera hablar y es más, sientes como que te está quemando por dentro eso? ¿Sí les ha pasado? Sí. ¿Sí les ha pasado? Sí. Si eso pueden sentir por una persona, que quién sabe si sea la persona de su vida, porque puede ser nada más pasajera, si eso puede sentir por esa persona, imagínate lo que será confirmar definitivamente por la eternidad que Dios existe y que no puedes gozar de él. Eso es el infierno, la ausencia total de Dios. Que hay sacerdotes que lo dicen y sacerdotes que lo niegan, pero yo creo que por lo menos los exorcistas que he estudiado lo afirman. Cuando una alma se condena y se va al infierno, conforme pasa el tiempo, esa ausencia, ese dolor, esa desesperación de no poder gozar a Dios, eso que los está consumiendo por dentro, que los está destrozando, termina convirtiendo al alma en un demonio. O sea que hay más. San Pablo nos dice, ¿no? Esto lo van a ver más adelantito, viene más adelantito, pero San Pablo lo dice, o sea, la tercera parte de las estrellas
fueron las que cayeron del cielo. O sea, la tercera parte de los ángeles, de toda la creación del mundo angélico, son demonios. Y dice San Pablo, o sea, si tuviéramos la capacidad de ver a los ángeles, a los demonios que andan vagando por el mundo, fíjense, vagando por el mundo para la perdición de las almas, es lo que dice la oración de San Miguel Arcángel, ¿se la saben? Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, Los demás. que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Dice San Pablo, si se pudieran ver, si fueran materiales, la luz del sol, ni un rayo de la luz del sol alcanzaría a tocar la tierra. Nada más imaginarnos cuántos demonios hay. Esto es para asustarnos, para decir, ching, ya estamos condenados, ya no es cierto. Esto es para alegrarnos. ¿Por qué? Porque la batalla es grande. ¿Por qué? Porque Cristo vino, pagó con su sangre, con su cuerpo, la salvación de nuestras almas, y gracias a Él podemos gozar del cielo. Ahí va. Después, en los días de la creación, pasamos al penúltimo y que crea Dios. Ya creó el mundo, ya creó la tierra, ya creó los animalitos, las plantitas, el agua, el mar, ya creó todo. ¿Qué fue el último que creó? Al hombre. Al hombre, ¿verdad? Y luego creó a la mujer. Y cuando crea al hombre y a la mujer les dice, vean, todo esto es de ustedes, está a su disposición, pónganle nombre, úsenlo para el bien de ustedes, crezcan y multiplíquense. Sí, ¿verdad? Ok. Y después, ¿qué les dice? Pero no comas del fruto que está allá, del árbol prohibido. No comas el fruto del árbol prohibido. De ese no lo comas. Puedes hacer y deshacer lo que quieras con todo lo demás, pero de eso no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién se aparece? La víbora. Se aparece la serpiente. ¿A quién se le aparece? A Eva. Ok. ¿Y luego qué le dice la serpiente a Eva? Que si comen el fruto prohibido será como Dios. ¿Cómo qué iba a ser? Como Dios. Le dice, vas a ser como Dios, vas a ser juez, vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. No es que antes no supieran lo que era malo los hombres, simple y sencillamente no había necesidad de que supieran lo que era malo, porque no existía. Porque en su naturaleza, en su mundo, en lo que ellos estaban viviendo, no había mal. Entonces, qué bueno que eran inocentes. Entonces, cuando el demonio en serpiente tienta a Eva y le dice, serás como Dios, Eva que dice, bueno, vénganos tu reino, Señor, ¿verdad? Agarra el fruto y lo prueba. ¿Y después qué hace? Se vio que estaba desnuda y se dio cuenta, ¿o no? Incita primero a Adán. Ya cuando incita a Adán y Adán lo prueba, entonces se dan cuenta de que están desnudos y se dan vergüenza. Pero desnudos no del cuerpo, de que no traigo pantalones y no traigo blusa y me están viendo mis miserias, no. Sino que se sienten desnudos, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, puede ser que sí estuvieran desnudos en otro inicio, ¿verdad? Pero no había esa dimensión. Lo que sí había es que en ese momento se dan cuenta de que la regaron. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Acuérdense todos cuando estábamos chiquitos y cuando hicimos una travesura. La travesura más grande que hicimos cuando estábamos chiquitos, todos hicimos, no podemos decir que no. Y de repente te habla tu mamá. ¿Qué sucedía? Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que haces cuando te habla tu mamá y escuchas la Pablo, ven acá? ¿Qué es lo primero que haces? Ahí va, ok. Nos agachas la cabeza y estás frente a la mamá y te está diciendo y tú estás, volteame, ve. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque te sientes desnudo, porque sabes que ya te descubrieron, porque no te puedes ocultar ante los ojos de Dios. Esa es la desnudez que siente Adán y Eva, de que saben que Dios ya los vio y saben que ya pecó el hombre. Por eso ellos tratan de taparse, tratan de ocultar de que chino, yo no he hecho nada, no puede ver. Esa es la desnudez que sienten ellos. Esa es la desnudez o esa es la pesadumbre que sentimos cuando vamos a confesar pecados
que no nos enorgullecen en nada, porque triste y sencillamente hay pecados que sí nos enorgullecen y que nos cuesta mucho trabajo arrepentirnos. Y que vamos, ching, padre, fíjense que pues hice esto, pero sé que está mal. Pero es que no me siento de todo arrepentido. ¿Cómo hay que, padre? Porque los hay. Yo creo que todos los hemos cometido en alguna vez de nuestras vidas. No vamos a decir, ya todos somos santos. No, Santa Teresa de Ávila decía que el santo más santo peca 7 veces al día. Imagínense nosotros cómo andamos ahorita con nuestra lista de pecados al día. Yo creo que pues, por lo menos la mía sí está bastante larga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que te sientes desnudo porque Dios está viendo tu miseria y tu miseria es el pecado. Es el decirle a Dios con tu pecado, no te serviré. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, lo que hizo Adán y Eva al comer el fruto del árbol prohibido, fue decirle a Dios, no te serviré. Y responder de igual manera que como respondió Satanás, Lucifer, diciendo, ¿quién como yo? Se sintió superior a Dios. ¿Por qué? Porque estaba Adán, estaba en la tierra, era feliz, era el paraíso. Dios le dijo, haz de todo esto lo que tú quieras, es tuyo. Pues yo soy el Dios del paraíso. Yo soy Dios. ¿Sí me explico, verdad? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, cada vez que nosotros cometemos un pecado, le estamos volviendo a repetir esas mismas palabras. ¿Quién como yo? ¿Por qué? Porque me siento superior a quién? A Dios. Si ya sé que el pecado me aleja de la gracia de Dios, y como lo dijo el señor Rodolfo, ¿cuál es el espíritu del mundo? Todo lo que me aleja de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado proviene del espíritu del mundo. El pecado proviene de Satanás. Dice San Agustín, hay un libro extraordinario de San Agustín que se llama La ciudad de Dios, después del libro de las confesiones. San Agustín era un muchacho ñoño, inteligentísimo, y él quería ser el más sabio de todos los sabios que había. Su objetivo era ser, sabio, lo que es el sabio. Entonces se mete en sectas, se vuelve maniqueo, persigue hasta cierto punto a los católicos, se da en unos centros con ellos, vive en burdeles, en cantinas, se junta con una muchacha, tiene un hijo, a Diodato. Después, cuando va creciendo, como empieza a crecer su fama, como lo empiezan a reconocer como una persona bastante culta y con mucho talento, entonces se va a Milán, porque él es de África, y cuando de Argelia, si no me equivoco, se va a Milán, y en Milán dice, híjole, para subir mi estatus tengo que casarme. Entonces vota a la mamá de su hijo, porque ya no le sirve, que la estorba, para buscar con quién casarse. En ese inter conoce la vida de algunos santos, conoce la vida de los monasterios, cómo los monjes se privan de todo para dar mayor gloria a Dios, y le llama mucho la atención. Empieza a conocer los escritos paulinos y empieza su conversión. Es cuando escribe las confesiones de San Agustín. En ese libro te relata cómo era su vida completita. Mi vida era esto, hasta que me di cuenta que Dios, y por eso busco a Dios. Y me siento muy bien, me siento muy mal. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el amor de los amores, ¿sabes? ¿Cuál es la verdad? Yo quiero, yo aspiro, yo deseo llegar a Dios, pero, híjole, mi pasión, mi debilidad, la carne, porque pues a la carne le gusta que la consientan, que la apapachen, me gana. Y es una lucha tremenda que él vive. Bueno, de esta lucha surge después, ya cuando es obispo, la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, todo el libro lo vamos a resumir en una frasecita. Y dice, a saber, se fundaron 2 ciudades. La primera, en donde hubo el amor a sí mismo, el hombre se amó tanto a sí mismo que despreció a Dios, y es la ciudad terrena, la ciudad del mundo. Y otra en la que el hombre se despreció a sí mismo al grado de amar a Dios, que es la ciudad, lógicamente, de Dios. Y con esa frase, con esa idea, se puede explicar toda la historia de la humanidad completita. Con eso que nos aprendamos de San Agustín y lo profundicemos y lo mastiquemos y le demos vueltas y vueltas y vueltas,
les prometo que dice, pues sí, sí es cierto, si estamos hablando de que está Dios en el cielo y está el diablo en el infierno y que si me porto bien me voy al cielo, si me porto mal me voy al infierno, yo estoy en el medio, entonces ¿yo quién soy? ¿Soy el juguete de Dios? ¿Soy el juguete del diablo? ¿Qué soy? Pregunto yo a ustedes. ¿Qué soy? Por lo que elijamos ser. Lo que elijamos ser. Pues ya conocemos que está bien, que está mal. Si estamos en medio. Somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Primero somos su criatura, somos su creación. Y después por medio del bautismo formamos parte de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Aunque te portes mal, le voy a poner un ejemplo. Su queridísimo hijo alguna vez se portó mal. Pues claro. ¿Gacho? Algunas, por lo menos una. ¿Cómo que? A ver. No sé, lo que usted diga. Una Que se macana. le venga a la mente y diga, no, si me hizo una que todavía me acuerdo de repente. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y por qué no lo despreció a su hijo? Ay, pues porque es mi hijo. ¿Pero y qué? ¿Se portó mal? No. ¿La hizo sufrir? No, ¿La hizo enojarse? no. Sufrir no, nunca me hizo sufrir. Travesuras normales que hacen niños de su edad, pero es tanto como que me pusiera a llorar y a sufrir y que lo que sea colgar de la primera vida, pues tampoco. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Por ejemplo, O sea, travesuras normales de muchacho, pero de que salga, o sea, de niño, travesuras normales, de adolescente nunca ha salido o que me llegue a horas de la No, es noche, bonito. jamás, pues por eso digo de que me quejo. No, no ¿Pero a alguien le ha pasado? No, yo no. pues a todo el mundo yo creo que nos ha pasado, ¿no? Tenemos hijos pues, que roban, pues, no, ojalá nosotros no, ¿verdad? Pero en el mundo hablamos de todo. No, sí, claro. Y si yo tuviera un hijo así, pues me dolería mucho, ¿verdad? Pero lo quiero y voy a luchar por él y lo voy a proteger, así como Dios los ama a todos. Yo creo que indistintamente, por más buenos hijos que seamos, y yo lo digo no porque yo lo conozca, no tengo hijos, soy soltero, pero porque sí lo he escuchado de varios y varias padres y madres de familia. Por más buenos que sean los hijos, siempre sacamos canas verdes. Sí, Siempre. nos duele. Y nos duele, claro, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo soy maestro, doy clases, y como maestro, híjole, te duelen los desgraciados condenados muchachitos. Y dices, pues es que no es mi problema, no me tengo que preocupar, mi problema es en la hora en la que están en mi salón y punto final. Pero te duelen, y te lastiman, y no son tus hijos. Ahora, siendo tus hijos, yo creo que te duelen y te lastiman más. ¿Por qué? Porque a pesar de que hagan algo chiquito, pues tú no quisieras que ese chiquito, eso poquito que hacen mal, lo hicieran, ¿o sí? Queremos lo mejor así como Dios lo quiere para nosotros. Sí, no, y es más, hasta pongamos nosotros en vez de decir, mis hijos, pongámonos a nosotros, yo como hijo, como hijo, porque yo soy hijo, todos somos hijos, Todos pasamos por lo mismo. y todos sabemos lo que hicimos y lo ocultamos a mamá y a papá también, que porque mamá y papá no hayan sabido de determinadas cosas no implica que no se hayan hecho, todos sabemos algo, Hicimos. sí, o hacemos, Todos estamos aquí. sí, mientras que estamos aquí seguimos en esa batalla, Seguimos pecando. no nos libramos. No, yo me refiero a cuando estamos más adolescente o de ese tipo. Pero difícil. Si le pasa algo a su hija, ¿no le dolería? Ey, mamá. ¿Sí? Sí. Pero si ya está grandota, ya está nietos tiene. No se hace. ¿Pero por qué? Por muy malo que sea mi hijo, a una madre le duele. Y lo perdona a uno todo lo que le hagan. Entonces, El amor del padre, ¿no? Si eso puede amar un padre aquí en esta tierra, imagínense lo que puede amar el Padre Dios a sus hijos, a todos por igual, exactamente. ¿Cómo nos puede amar? ¿A qué grado nos amará? Al grado de que manda a su hijo después de que Adán y Eva la regaron. Después, fíjense, hay una cosa que se llama historia de la salvación que va desde esto hasta nuestro Señor Jesucristo y continúa hasta el día de la parucía del Señor. Y en todo este lapso hizo varios pactos, varias alianzas. Por ejemplo, ¿qué pasó con Noé? Pues los hombres se portaron mal, voy a mandar un diluvio para limpiar todo, porque ya los hombres echaron a perder la humanidad. Bueno, pero Noé era bueno y su familia era buena, pues que ustedes no. Y ahí seguimos. ¿Qué pasa con Sodoma y con Gomorra? Y ahí seguimos. Y aún así, Dios manda a su Hijo, a Jesucristo,
a pagar el precio del pecado que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque dice en el Génesis, una vez que pecó Adán y Eva y que se descubrieron desnudos y Dios los juzgó, ¿qué hizo Dios? Después de que los encontró culpables, a la calle, ¿no? ¿De dónde los expulsó? Del paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? Sí, El cielo. Y las puertas del cielo se cerraron. ¿Cuál es la fiesta más importante que tenemos los católicos? La más importante. Lo más importante, el nacimiento de Jesús. Es importante. La resurrección. Es la resurrección. Ok, Jesús nació, y Jesús es el Hijo de Dios y es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Jesús creció, hizo milagros, hizo muchísimos prodigios, bla, 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 bla. Jesús murió en la cruz y ahí se quedó. No, pues entonces no era Hijo de Dios. ¿De qué nos salvó? De nada. ¿Una persona ejemplar? Sí. ¿Un santo? Sí. Pero Dios, no. ¿Cuál es la fiesta más importante de nosotros? Es la resurrección. Claro, el nacimiento es sumamente importante y trascendente, porque si no hubiera nacido, pues nada de lo demás se hubiera hecho. Y con el nacimiento anterior, el 25 de marzo, lo celebramos, y es la fecha más importante para los consagrados. ¿Cuál es? Pues no sabemos todavía. La encarnación. La encarnación. 25 de marzo, la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación... Es cuando el Padre se engendra en la Virgen María, ¿verdad? Cuando la Virgen María dice sí, hágase en mí según tu voluntad. Va. Pero nada, ni María, ni nada hubiera tenido sentido si Cristo no hubiera resucitado. ¿Cuál es la fiesta más importante que tenemos? La resurrección. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la resurrección? ¿Qué sucede? Son las puertas del cielo. Resucita. Son las puertas del cielo. Abre las puertas del cielo. ¿Qué más? Se abre la gloria. Una nueva vida. Nos da la oportunidad de una nueva vida. ¿Qué más? Nos da sus hermanos. La vida eterna. Para poder resucitar a una persona, ¿qué tendría que hacer primero? Morir. Entonces, ¿qué hizo? ¿A quién venció? La muerte. Dice Hechos de los Apóstoles, el salario del pecado es la muerte. Vence al pecado, vence a la muerte. Y una vez que vence el pecado y vence a la muerte, nos abre las puertas del cielo a plenitud, a totalidad, para que todos podamos llegar al cielo. Eso es lo que hace Jesucristo. Pequeñita tarea, ¿verdad? Significante. Tan insignificante que tristemente hoy en la actualidad no le damos el sentido o el valor que deberíamos de darle. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados como género humano, como sociedad, en irnos el sábado de gloria a Jerez, a ponernos todos borrachos, a emborrachar los caballos y hacer un montón de tonterías, antes de considerar, híjole, es que es lo más importante. Decía un fraile franciscano en una homilía, de hecho, para Semana Santa, hace como 2 años. Él mencionaba, por ejemplo, en Europa, pues él estuvo varios años en Europa, dice, Navidad es importante para los europeos en sus celebraciones, sí es importante, se reúnen, sí, todo. Pero la fecha que allá celebran así como máxima y hacen fiesta y algarabía y se ponen los mejores trapos que tienen y todo, o sea, con gloria, te veas glorioso, es exactamente ese día. La resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no hubiera resucitado nosotros no tendría sentido que estuviéramos aquí. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? ¿El demonio se puede poner a los catorrazos con Dios? No, ¿Por qué? pero no es imposible que lo pueda vencer. Pues exactamente, es imposible que lo pueda vencer. Dios, ¿por qué no? Chisquea los dedos y acaba tu infierno y acaba tu demonio y se acabó el problema. ¿Por qué? Pues más poderoso, muy poderoso. Es más poderoso Dios y Dios puede hacer eso. ¿Por qué no lo hace? Porque nos da libertad. Sí, nos da libertad a nosotros, pero ya también se las dio y ya los juzgó. ¿Por qué no nos desaparece? Para que no nos cause mal a los demás. Por amor nos tiene. Por amor que nos tiene a nosotros, pero también por amor que tiene a todo lo que Él hizo. Dios es amor. Dios no crea el infierno. Dios no crea los demonios.
Los demonios crean el infierno, ellos se crean a sí mismos alejándose de Dios. ¿Cómo? Fíjense, yo la primera vez que puedo decir que conocí a un hombre santo en vida, y creo que es el único, bueno, sí, así de cerquita, sí, es el único. La primera vez que lo conocí, les prometo, estaba en prepa, creo, y nos invitaron, un amigo nos invitó a ir al eremitorio Sacromonte de los franciscanos, allá en Guadalupe, ¿cómo se llama? Por Villa de Nápoles, creo, ahí enfrente de las Campanitas, donde está el puente de tránsito pesado. Te vas por ahí atrás y llegas al eremitorio. Hay frailes franciscanos viviendo ahí. Es el cerro donde dicen que hay que caminar. A ver si te organizamos algo y vamos. Es hermoso. Está Hermoso. es una experiencia muy bonita. Entonces, la primera vez, Son creo dos. dos frailes los que están. No sé ahorita cuántos estén, porque, bueno, hasta el año pasado sí había dos. Tú fuiste, ¿no? Entonces, el que lo hizo, el que empezó a hacer ahí el eremo, tuvimos la oportunidad de conocerlo en aquel entonces. Todavía sigue vivo, bendito sea Dios, ya no está aquí, ya está muy viejito y muy malito, está en Guadalajara. Se llama Fray Pacífico. Literal, el nombre le queda a la perfección. Subimos, y así como llegas hasta arriba, sin aire, no está tan pesado, pero de repente sí. Aparece Fray Pacífico y nos da la bienvenida franciscana. Yo no sabía ni qué era. Es más, en mi vida me lo han vuelto a hacer. Imagínense así, bienvenidos con los brazos abiertos. Ay, Dios, Santa María. O sea, una cosa impresionante. Se tiran en el suelo y nos besan los pies. Dices, bueno, ¿y yo quién soy para que suceda eso conmigo, no? Les prometo que es la única persona que le he visto un oral en vida. Así como que había algo que le brillaba detrás de su cabeza y no era el sol. Se los prometo. ¿Qué es lo que hace a las personas ser esto? Es el amor. Dios es amor. En la medida que yo me uno a Dios, en la medida que yo busco a Dios, en la medida que yo quiero agradar a Dios, es en la medida que voy a tener su gracia y voy a tener su amor. Es en la medida en la que estamos unidos. Si no, no. Por eso se llama común unión. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, ¿cómo se le dice? La comunión, ¿verdad? Pero lo decimos como melóricos, comunión. Común unión. ¿Común unión con quién? Con Cristo, con Dios. Fíjense la importancia de la Sagrada Eucaristía. No es cualquier cosa. Estoy recibiendo verdaderamente a Dios en mí. Yo en ese momento soy un sagrario de Dios. Nunca se me han puesto a pensar eso. Imagínense la importancia. Yo en el momento en el que estoy recibiendo ese pedacito de pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, me convierto en su sagrario. Soy su sagrario. Y soy el sagrario que sale después de misa a la calle y anda de arriba para abajo. Muy por el contrario, si yo me alejo de Dios, si yo desprecio a Dios y le abro la puerta a un pecado, se supone que tenemos los pecados capitales. Son capitales, son los siete pecados capitales, porque a partir de que tú rompas uno de estos o caigas en su seducción, se abren todos los demás y se vienen como cascadita. Tenemos el pecado venial. ¿Qué pasa con el pecado venial? Es un pecadito, una cosa chiquita. No sé, de repente, por ejemplo, los que se escuchan ahorita, vas en el carro, se te atraviesa, hijo de tu madre, ya con desprecio. No dije más, no dije una mala palabra, pero el hijo de tu madre me sigue. Pecadito. ¿Por qué? Porque hay un desprecio de mí hacia otra persona. Y la otra persona es imagen de Dios, como yo soy imagen de Dios. La otra persona es hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios. Entonces ya la regué. Por eso se digan que hasta el santo más alto peca 7 veces a ti. Imagínense. Entonces, a partir de ahí, voy dejando que se me vaya juntando otro pecadito venial, otro pecadito venial, otro pecadito venial, otro pecadito venial. ¿Qué sucede? Es una gotita de agua que está cayendo en un vaso. Cuando menos acuerdo, ¿qué pasó con el vaso? El vaso se llenó y se desborda. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando yo decido alejarme de la gracia de Dios, me voy apartando al grado en el que me vale un gorro el mundo. No sé si les ha tocado toparse con personas
Yo no soy quien para juzgar, pero por lo menos podemos decir que son malas. Son personas malas, son personas corruptas, son ladrones, son infinidad de cosas que podemos catalogar. Son mujeriegos, son vividores, son alcohólicos, empedernidos. Y llegan y golpean y hacen estragos en su casa. Es una persona que está en pecado. Ya eso es malo. ¿Se han fijado cómo es el rostro de esas personas? Si han visto, les cambia totalmente el rostro. Se ve cuando estás en gracia y se ve cuando no estás en gracia, hasta la mirada. ¿Por qué? Porque tienes una mirada perdida, tienes una mirada vacía, porque estás siendo parte del espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo, Satanás no le va a ganar a Dios. ¿Por qué? Y Dios no va a desaparecer a Satanás. ¿Por qué? Es su hijo, es su creación. Por más malito que sea tu hijo, por más malo que sea tu hijo, sigue siendo tu hijo. Tú como padre dirás, a mí me decía mucho mi mamá, mira, tal hijo desgraciado, así me habla. Donde hagas una tontería y vengas corriendo conmigo, yo voy a ser la primera que te voy a denunciar. Oye, pero pues que eres mi mamá, no me tienes que ayudar. Pues por eso te voy a ayudar. Soy la primera que te voy a denunciar y por más que me duela, vas a pagar lo que hiciste. Pero no por eso dejas de ser mi hijo. Digamos que es el mismo caso, pero a nivel Dios, niveles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el infierno? Sucede eso. Exactamente, ¿qué sucede con el demonio? Sucede eso, es su hijo. Ni modo, hijo mío, tú decidiste estar allá. Hazte responsable de tus actos, de las consecuencias de tus actos. Sigue siendo su hijo. ¿Qué sucede? No le va a ganar a Dios, pero sí puede hacer que Dios sufra. Es como cuando, no sé si les ha pasado, volvemos al punto de los hijos, o de familiares, o conocidos. Están molestos contigo por alguna circunstancia. Sobre todo los hijos se dan mucho. Y los hijos somos de, no sé, se me ocurre un ejemplo muy sencillo. Mamá, quiero ir al antro. No, no puedes ir. Mamá, quiero esto. No, no puedes ir. Y lo primero que piensan los hijos, hija de su madre, qué mal es mi mamá, no me quiere, no me ama, no me adora, el calificativo que le quieran poner. No quiere que sea feliz, esa es la más importante. No quiere que yo sea feliz. Lo que hacen los hijos, tratan de granjearla para que le den oportunidad. Imagínense el caso que ustedes quieran. Yo creo que la mayoría hemos vivido algo similar. Entonces, no funciona la granjeada. Hija, y te empieza a dar coraje. ¿Y qué es lo que las personas que están muy apegadas al mundo hacen normalmente? Ah, no, pues ahí te va la guía. Y ahí viene la desquite y haces algo que le duele y empiezas a picarle por todos lados. ¿Conocemos algún caso? Yo creo que todos conocemos algún caso, sea personal o sea de una persona cercana o directa o indirecta. Conocemos casos. ¿Qué es lo que pasa con Satanás? Pasa lo mismo. ¿Qué va a hacer? Le va a picar las costillas a Dios para que a Dios le duela. ¿Cómo le va a picar las costillas? Bueno, por medio de lo que ama Dios. ¿Qué ama Dios? ¿A quién ama Dios? ¿Quiénes son sus hijos? Entonces va a hacer que nosotros caigamos. Pregunta, ¿quién es el que peca? ¿Satanás o yo? Yo. Él viene, te susurra, te pone imagínense como salen las caricaturas de antes, que se te aparece el angelito y se te aparece el diablito, y que, ándale, sí, ve. Y el angelito, no, es que eso va a ofender a Dios. Imagínense que es algo que sucede así. ¿Qué es lo que va a suceder con el demonio? El demonio te va a seducir, te va a poner ocasiones frente en el que chingas, que lo hago o no lo hago, o qué hago, o cómo le hago. Mucha la gente con su conciencia. Es la lucha de la conciencia. Las dos vocecitas, porque estás, híjole, sí lo voy a hacer. No, mejor no lo voy a hacer porque va a pasar. No, pero es que si lo hago no pasa nada. Y empiezas a pelearte así con tu cabecita, con tu conciencia. Entonces, llega el punto en el que si tú no estás firme, tú no tienes la gracia de Dios, vas a caer. Y a pesar de que tienes la gracia de Dios, teniendo la gracia de Dios, acabando de comulgar, de recibirlo, es más, fuiste ahorita a misa, te confesaste, comulgaste, recibiste las dos sustancias, cuerpo y sangre. Al finalizar hubo adoración con el Santísimo, o sea, sales, es como para que dijeras, híjole, ya va, si sale ahorita y la que me pasa algo, se va directo al cielo. No sé si han escuchado ese término, pero sí. Y sales y lo primero que haces es criticar al que va pasando, te avientas una viga, volteas a ver con ojos,
libidinosos a la muchacha que está pasando, al muchacho que está pasando, X, Y, Z, lo que se les ocurra que puede pasar. Y dices, Jim, ¿y dónde está la gracia de Dios que acabas de recibir? ¿Dónde la metiste? ¿La guardaste y en el trayecto al sacar algo de la bolsa se te cayó? ¿Te seguiste de largo? Pues no. ¿Por qué? Porque Dios dispone de nosotros cuando nosotros nos dejamos disponer de Él a plenitud. Si yo no le abro las puertas de mi corazón a Dios en plenitud, Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy dejando hacer. Porque no estoy dejando que la gracia de Dios, su amor, realmente me desborde. Sea como esas gotitas, así como pusimos el ejemplo del vaso con las gotitas de pecado venial. Pues imagínense que es lo mismo, las gotitas de la sangre de Cristo, de la gracia de Cristo. No dejamos que se desborden de nosotros. Porque cuando una persona se vuelve santa, y ese es el fin de todos nosotros, ser santos, y el que no quiera ser santo, miren, pues hay muchas religiones allá afuera, búsquense una que sea a su medida. Aquí venimos a hacer una cosa, ser santos. Y lo dice el mismo Cristo Jesús, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es la perfección de Dios? ¿Qué es Dios? Dios es santidad. ¿Qué nos está pidiendo Cristo que seamos? Santos. Es más, ¿por qué nos consagramos a la Virgen María? ¿Qué dijo la Virgen María en las bodas de Caná? Le dijo a los sirvientes, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Madre, no ha llegado mi tiempo. Así, espérate, mamá, todavía no. O sea, no estoy listo. Espera. ¿Y qué dijo María? Haga lo que les diga. ¿A quién se lo dijo? A los sirvientes. Cristo vino al mundo a servir y no ser servido. Si Cristo vino a servir y Él es Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué soy? Un sirviente. La Virgen María, ¿a quién se lo dijo? En ese momento se los dijo a ellos, pero así como se los dijo a ellos, nos lo dice a nosotros. Y eso es la consagración. ¿Qué nos está pidiendo la Santísima Virgen María? Hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Sean perfectos, como mi Padre es perfecto. El espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, lo que quiere Satanás es seducirnos. ¿Cómo nos va a seducir? Es bien sencillo. Ah, mira, ya tu mujer ya está viejita, ya está arrugada, ya está fea. O sea, tú la vueltas a ver y dices, híjole, no, que está dentro de persona. Búscate una muchacha jovencita. Así hay muchos señores, Es más, ni tan señores, jóvenes. Yo conozco 2 que 3 fulanos de mi edad que ya con todo y familia voltearon a ver otras chiquillas, unas chiquillas. Y dices, qué canijo. ¿Qué sucede? Ya tienes este carro, ya tienes esta casa, tienes este puesto, te va muy bien, pero fíjate el otro de enfrente, le va mejor. Saca poquito más de tu trabajo. Busca y róbate, o sé corrupto, o acepta una mordida, X, Y, Z, para que tengas más. No es malo. Es para que vivas mejor, es para que seas feliz. No te preocupes, ya estás lleno, ya comiste, no te falta nada, pero está muy rica la comida, cómete poquito más, no te va a pasar nada una vez al día. Una vez al año no hace daño, dice el dicho. Síguele. Estás con los cuates, estás en la reunión familiar, con las amigas, con lo que tú quieras. Ya te echaste una cerveza o una copa, ya te echaste 2 cervezas, 2 copas, los que hayan sido, y de repente todo el mundo sabemos, yo creo que todo el mundo nos hemos puesto en algún momento, por lo menos de, ya no me lo voy a seguir porque se me hace que si le sigo no voy a acabar bien en esto. Y te frenas, y no estás en un ambiente malo, estás, digamos, en un buen ambiente familiar, y sabes, y dices, hasta aquí. Tú puedes poner una mano de, ya no más. Ay, tómate otra, no te pasa nada. Ándale, ¿qué sucede? Ay, te pones una vez en la vida que te pongas borracho, ¿qué te va a suceder? Nada. Y luego pasan las desgracias, ¿no? Sales de la reunión, agarras tu coche, te estrellas y matas a otras personas y te matas tú, y ¿a dónde fue a parar tu alma? Ejemplos muy sencillitos, muy tontos. Vas, te pasas un alto. ¿Qué tiene malo pasar? Esquivar muy rápido, ya estaba la intermitente, no pasó nada. Pues sí, así que me tocó desafortunadamente chocar una vez y benditos a Dios no pasó a mayores, solo fue fierros. Pero si hubiera pasado a mayores, el reglamento me dice, hey, no te pases la intermitente, es ya para que te empieces a frenar y ya te pares y no te pases, no para que las pises más fuerte y te vayas de largo.
La otra persona tenía culpa, sí, también tenía culpa. Yo que ya estaba en intermitente, y, o sea, amarró y pues bueno, ahí nos dimos un encuentro, ¿no? Insisto, bendito sea Dios, no pasó nada mayores, pero si hubiera pasado, híjole, cargar en tu alma, en tu conciencia, chin, o sea, si yo me hubiera parado, esta chava me hubiera quedado paralítica, o no se hubiera muerto su hijo, o lo que ustedes quieren imaginarse. Al cabo no pasa nada, pásate. ¿Qué otro pecado les gusta? Y esto sucede en mucho. Bueno, los hombres yo creo que sí lo van a entender un poquito más. Y esto también es reflexión para las mujeres. Salud. El vestir con pudor, y sobre todo en misa. Y el vestir con pudor no es, me cubro todo hasta el cuello, pero traigo la ropa toda apretada y atascada. ¿Por qué? Porque vas a misa y tú estás en misa y de repente se pone una muchacha ahí enfrente con poca ropa, con la ropa demasiado y dices, ¿dónde estás prestando tu atención? A la muchacha. Por más bueno que sea el hombre, te llama la atención. Miren, yo les prometo, ¿sí? Yo les prometo que prefiero salirme porque voy a estar con la espinita. Estás con la espinita. Pues en salirse no se cambian de lugar. Pero de repente estás en otro lugar. Híjole, no, pues que estaba guapa la muchacha. ¿Te queda la espinita, sí o no? Y no digo de la muchacha, ya empezó a salir aquí el chistecito, ya todos nos empezamos a identificar con algo. Que te queda la espinita. Te queda, no, es que sí lo hago. Híjole, pues es que hasta volteas. No, mejor no. Cualquier cosa. Esperando a la salida. Cada uno de nosotros sabemos de qué pata cogemos. Todos sabemos de qué pata cogemos. Y desde esa pata es donde nos van a estar piqui, la espinita. Entonces, volteas, híjole, soy un glotón. Están bien buenos los pasteles, no, mejor. El doctor me dijo que soy diabético, no puedo. Ay, pero es que se ven buenos, que se ven un pedacito. Que es un pedacito. Está el alcohol, ¿no? Están las muchachas, están los muchachos. Hoy en día, híjole, bueno. Tristemente, en los índices de alcoholismo juvenil, las mujeres son las que le están diciendo a los hombres, quítense, ustedes ya no sirven para tomar, nosotras sí, hoy. Sí. Es más fácil hoy en día que las mujeres llegan y se le ofrezcan al hombre que el hombre tenga que andar buscando. Se los prometo. Entonces dices, es más, los muchachillos de secundaria, ya hoy por hoy, traen una red nacional, por lo menos hasta donde yo sé, de pornografía infantil voluntaria. Ya cobran en las secundarias. Sí, salió la noticia. 50 pesos, sus 20 pesos, 50 pesos, sí. Pásenme marchante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, se te pone ahí el pecadillo, el que tú quieras, del que tú cojeas, y lo ves con ojos de, híjole, es que se ve interesante. Y el pecadito hagan de cuenta que nada más te está haciendo así bien, y te pone los ojitos así como que de borreguito medio frío. Volvemos al enamoramiento. Enamórate y miéntete. Entonces estás diciendo, no, mejor no, pero es que, bueno, eso es lo que provoca el diablo. ¿Para qué? Para que tú caigas. ¿Dónde te puede pegar? Donde tú quieras. En tu orgullo, en tu ambición, el quererte sentir más. Híjole, yo voy a dar la práctica, güey. Les voy a hablar del demonio, me voy a presumir, no voy a sentir Juan Camarena porque yo sé mucho. Y ellos no saben nada. Ese es el peligro que corremos todos los que nos paramos a dar una práctica. Y la línea es sumamente chiquita. De decir, ya soy yo el que está hablando y me siento porque me reconozco. O sea, a mí me da pánico que me reconozcan. Porque yo sé que soy un soberbio. Y me encanta, que me fascina. Así, ay, felicidad, que me aplaudan. Los respetos humanos, el sentir que yo soy, fíjense, yo soy. ¿Se acuerda la palabra que decíamos anteriormente? ¿Quién como yo? O sea, se siente riquísimo. Que te reconozcan que eres fregón, que eres el mejor de todos. Uf, es hermoso, yo creo que a todo el mundo nos pasa. Y para ti que te digan, ay, es que qué bonita que esto, que. Ay, Señor, dame humildad, en cualquier ratito, y yo le he dicho mucho a mi director espiritual, Padre, es que no sé, honestamente, yo no sé si lo que yo hago en nombre de Dios, realmente lo hago en nombre de Dios y para la gloria de Dios y salvación de mi alma y de las almas que me rodean,
estoy haciendo porque me quiero sentir fan de las manzanas. Es que no sé, Señor, no sé, Padre, dígame. Me dice el Padre, no, pues es que esa respuesta sí solo te corresponde a ti. Platica con Dios. Pero por lo menos debes de tener una certeza. El hecho de que te estás haciendo esa pregunta es señal de que no andas perdido. Porque si no te estuvieras haciendo ninguna pregunta, es señal de que si ofendes a Dios, ya no te preocupa. Ya lo haces en automático. Si te lo estás preguntando es porque todavía tienes temor de ofender a Dios. Y es señal de que estás luchando contra tus propios instintos, contra tus propias pasiones, contra tu espinita que traes, que todos traemos, para no volver a caer en eso. ¿Vamos a caer? Muchas veces. Tristemente muchos alcohólicos vuelven a caer. Muchos drogadictos vuelven a caer. Muchos hombres o mujeres que pusieron los cuernos vuelven a caer. No todos. Pero muchos volvemos a caer. Chin, ya cayó, el pecador ya no tiene perdón de Dios, ya se va a ir al infierno. Recordemos quién es Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama infinitamente y desea que todos sus hijos se salven. Dice el Evangelio, ¿no? Habrá más fiesta en el cielo por un convertido que por ¿cuántos? Que por muchos justos. Pues claro, luego nos encontramos en otra parte del Evangelio la parábola del hijo pródigo. Ese que, papá, dame toda mi herencia, ya me voy, se fue, la gastó con malas mujeres, se la gastó en los juegos, se la gastó en el alcohol, en los vicios, bla, 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 bla. Se queda en la calle. No, fíjense, llega al grado, alcohol, juegos, vicio, mujeres, pecados, te alejan de Dios, te alejan de la gracia. Te empiezan a envenenar el alma. ¿Dónde acabó este hombre? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Del siguiente dónde? En los chiqueros, en las porquerías, ¿no? Atendiendo a los marranos. Comiendo lo que comían los marranos. No quería. Él tenía tanta hambre que veía las bellotas que le daban a los cerdos y él quería comerse las bellotas que mejor se estaban comiendo los cerdos. Porque ni siquiera tenía para esas bellotas. Un animal era más todavía que él. Eso es lo que produce el pecado. ¿Cómo nos vamos cayendo? Literal, nos vamos embarrando en las inmundicias. ¿Qué sucede? Me arrepentiré, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero recíbeme por lo menos como uno de tus criados. Y va todo el camino: Padre, y va a repetir. Y llega con el padre y: Padre, hijo mío, lo recibe y no lo deja acabar. Tráiganle ropa, traigan anillo, pónganle sandalias, maten al becerro gordo, vamos a hacer fiesta, porque este hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Ha sido regresado. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso Cristo vino a entregarse para que nosotros pudiéramos gozar de su gloria. Y no le bastó, nos dejó a su madre, por si no nos hacía falta, por si no era suficiente el sacrificio. Dice: ok, todavía les voy a dejar a mi mamá, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Ya no le dice: mamita mía, querida, linda, te voy a dejar a estos que me condenaron, a estos que me crucificaron, que me clavaron, que me azotaron, que me escupieron, que me golpearon. A estos los estoy dejando, mamita. Cuídalos, protégelos, asístelos, defiéndelos, llévalos de tu mano a gozar de mi reino. Por si hace falta. Por si hacía falta, ya se había quedado con nosotros. Él dice: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el mundo tiene fin. El demonio es el príncipe del mundo. Va a tener fin el reino del demonio. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el día de la parucía, se acabe el tiempo y diga: los justos por un lado, los pecadores por otro. Y dice en otra parte del Evangelio, ¿no? Separa el trigo de la cizaña. ¿Y la cizaña dónde la mandan? Fuego. No es que lo digan los santos, lo dijo Jesucristo, por lo que le decía el Padre, ¿no? No es que lo digan los santos. Y luego en otras parábolas dicen: serán echados a donde es el rechinar y el crujir de dientes. No es que lo digan los santos o que se le ocurra a fulano Juan. Vienen las Sagradas Escrituras. Eso es el infierno. Creer en el infierno es un dogma de fe.
Si tú no crees en un dogma de fe, entonces no estás en comunión con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros, al ser bautizados, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos nosotros la iglesia. Si nosotros no creemos en un dogma de fe, que es una verdad revelada por Dios, pues entonces es muy sencillo. Vete a tu casa, saca un botecito de pintura y ponle afuera, iglesia de Pablo. Y tú te inventas el dogma que tú quieras y quitas los dogmas que tú no quieras. Así lo hizo Lutero. Tal cual. Se quería casar, bueno, ya inventa su iglesia, me puedo casar, quito sacramentos, quito libros de la Biblia, hago de la iglesia lo que yo quiera, pero ya no es la iglesia de Dios, es mi iglesia. Y después de Lutero viene los anglicanos, los calvinistas. Ahorita son como, nada más en Estados Unidos son como 3,000 y tantas iglesias por ahí. Todas de la denominación cristiana. Todas siguen a Cristo. Entonces dices, ¿iglesia de quién? ¿Del hombre o de Dios? El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios es lo que te genera eso. Pues tengamos mucho cuidado y aprendamos ya, agarremos libros, no a leer. No lo sé, pregunta. Si la persona que no lo sabe, por lo menos le despiertas la espinita para que lo investigue. Y si no, empieza hasta que tengas la respuesta. Porque recuerden que también dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el demonio se va a presentar también como ser de luz. Se va a presentar, decía, fíjense, al San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, estaba dormido en sueños, se le aparecía a Jesucristo y le decía, rézate, quiero que tú reces, reza hoy. Y San Ignacio, tan obediente que era, se levantaba inmediatamente, se hincaba al lado de su cama y empezaba a rezar. La mitad de la madrugada. Llegaba a la mañana, se levantaba, se preparaba y se iba a hacer sus labores. Llegó un punto en el que las labores ya no las estaba haciendo bien porque diario se le aparecía a nuestro Señor en sueños y diario él hacía caso y rezaba. Entonces llegó un punto en el que dice San Ignacio, Señor, es que ¿qué quieres de mí? Es que no puedo, ya mi cuerpo ya no me da. Mi alma está dispuesta, mi espíritu está dispuesto a ti, pero ya mi cuerpo ya no me da, estoy sumamente cansado, no pude hacer esta tarea que tenía para hoy, no pude hacer aquella, ¿por qué? Porque me tardé más haciendo las otras, porque estoy cansado. Señor, no puedo. Y le dice nuestro Señor, le contesta, cuidado, no soy yo el que te está pidiendo que reces, es el demonio el que te está pidiendo que lo hagas. ¿Por qué? La debilidad de él era Dios. Su debilidad era Dios y el demonio se disfrazó como ángel de luz, como ser bueno, como Dios. ¿Con qué objetivo? Se disfraza de Dios para que éste no cumpliera con las tareas que tenía que hacer, porque esas tareas iban a salvar infinidad de almas. Las oraciones que sí eran malas, no eran malas. ¿Eran despreciadas por Dios? No eran despreciadas por Dios. Pero la tarea que tenía que hacer durante el día era más edificante porque Dios se lo dispuso que las oraciones en la noche. Es por eso que más adelante van a ver un tema que se llama respiración espiritual, en donde nos vamos a enterar que nuestra vida la podemos convertir en oración, nuestro sueño lo podemos convertir en oración. Cada respiración que nosotros estamos haciendo, cada inhalación, cada exhalación, la podemos convertir en oración. Y dice yo, sí, yo todavía no lo logro, yo creo que la mayoría de los hermanitos no lo hemos logrado, pero en eso estamos. Y de eso se trata, llegar a ese punto, porque todos queremos ser santos. Y reconocemos que solos no podemos. Por eso San Ignacio le dijo a nuestro Señor, es que no puedo, ayúdame. Se reconoció inútil por sus fuerzas. Por eso nos consagramos a la Santísima Virgen María. No tenemos a Virgen María aquí. Bueno, sí, no. Por eso nos consagramos a la Santísima Virgen María, porque ella nos va a llevar a Cristo. Tengamos mucho cuidado con la consagración, porque el demonio se nos puede presentar en forma de la consagración. ¿Cómo? Que llega un punto en el que amo a la Virgen María, adoro a la Virgen María. Ya, bueno, tú no vas a adorar a la Virgen María nunca, porque la Virgen María no es Dios. Tú vas a adorar a Dios, vas a venerar a la Virgen y reconoces a la Virgen como la Madre de Dios, como la única
el único camino fácil, seguro y corto, decía San Luis María Griñón de Montfort, para llegar a Jesús, para llegar a Dios. Él es el fin, Dios es el fin, la Virgen es el medio, no es el fin. Y tengamos mucho cuidado porque las consagraciones marianas a veces caen en eso. Y no es que digamos todo el movimiento, sino caemos en lo personal. Cuidado, ese es por ahí tontanás que nos anda seduciendo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque deseo yo plenamente, amo, añoro querer estar con la Virgen María, porque la Virgen María. Y el ejemplo más práctico lo podemos decir en todas las colonias de Zacatecas, de México, de México, sí. Es más, de Latinoamérica yo creo que hay muchas, por lo menos en Colombia yo sí lo vi. ¿Qué sucede ahí? En todas las colonias hay una Virgen María de Guadalupe. Todas. Les prometo que en casi todas las casas, por lo menos una imagen de la Guadalupana hay. En la mayoría. Les prometo que muchos de los que están en la cárcel, por asesinos, por violadores, por mafiosos, por lo que ustedes quieran, una virgencita traen tatuada, por lo menos. Entonces eso cae en idolatría. Y ya la regamos. Nos estamos condenando ahí. Porque nuestro amor profundo, sincero y verdadero no está en quien debe de estar. La Virgen María no nos salvó. Es corredentora. Acompaña en el camino de salvación. Mas ella no nos salvó porque ella no es Dios. Quien nos salva es su Hijo, que es el Redentor. Volvemos a niveles. Entonces, el demonio se nos presenta de la manera más suculenta y deliciosa que nos podamos topar. 5 minutos más en la cama. Ay, 5 minutos, sí, 5 minutos más en la cama. Pues qué rico, ¿no? Las cobijitas calientitas. Cómodas. Hasta agarras la almohada y como que la sientes en la mañana, hasta más suavecita de que de costumbre. Ay, qué bonita esta almohada. La quieres traer pegada. Híjole, te metes ahí, está haciendo frío, no te quieres levantar. Apenas sacas un poquito de pie. Ay, no, ahorita. Y hasta te vuelves a provocar. Te metes a bañar, estás bañándote. Abres de la regadera y empieza a caer el agua. Y hasta aflojas todo el cuerpecito lo aflojas, ¿no? Te pones, sale la panza. Ya te enjabonaste, ya te tallaste, ya te enjuagaste. Ay, si me quedo, ay, hasta me metí en la espinita que hay. Tan relajadas, ay, otros 5 minutos más aquí en el agua. Sí, no, pasas, que es muy rico. A la carne le encanta que le hagas cosquillitas. Por eso es mundo, demonio y carne. La carne es esto. Cuando escuchamos carne, no nada más es el pecado de lujuria. También va implícito ahí. Pero no nada más es la lujuria. Es todo lo que es delicado a la carne. ¿Por dónde entra el pecado? Por medio de la carne. ¿Por qué? Porque es a gusto, decía San Francisco. Hay que pensar al hermano el burro. Él decía, mi cuerpo es mi hermano burro. ¿Cómo son los burros? Normalmente, tercos, testarudos. Por eso siempre usamos el calificativo, es un burro. Porque no entiende. Lentos, atolondrados, tontos. O sea, no hacen las cosas cuando las tienen que hacer y como las tienen que hacer. Esa es la debilidad del hombre, del cuerpo. Pero también es la salvación del hombre, el vencer tu cuerpo, el dominarlo. Eso es lo que hace un hombre virtuoso de un hombre no virtuoso. Entonces decía San Francisco, mi hermano el burro, ¿no? ¿Saben cómo le hacen? Algunos, no todos, pero uno de los métodos que utilizan los rancheros, o utilizaban antes por lo menos, para amansar a los toros bragados. ¿Saben cómo le hacían? Los toros bragados, los toros bravos, los toros de que no pueden estar con una vaca porque ya la habían matado. O sea, ni para pie de cría lo podían tener porque lo que le pusieras enfrente al toro se lo echaba. ¿Saben cómo lo amasaban? Se agarraban un burro viejo, ya desde que dices, ya se va a la fábrica de hule, se agarran el burro viejo, se van al monte, amarran el burro al toro y los dejan ahí sueltos. ¿Qué va a pasar? Los que van a traer para un lado y para otro, revolcando y corriendo con él. Primero lo va a matar. Lo más segurito es primero lo va a matar porque el burro va a querer para un lado y el toro para otro. Le dan la torre, se soluciona el problema y después lo que usted dice,
Lo van a andar arrastrando por todos lados. ¿Qué va a pasar con el toro? Vamos a... O se va a cansar. Se va a cansar. Va a llegar el punto en el que, ay, mendigo burro. No me lo puedo quitar, mendigo burro. Llega el ganadero, llega el ranchero en ese caso, ya se encuentra un toro mansito. Y ahora sí, para lo que me va a servir. Así más mansa. O sea, ese es el ejemplo de cómo el burro, nuestro cuerpo, nos está llevando, nos está arrastrando. No, mejor dicho, nuestro cuerpo nos está arrastrando a la condenación cuando no lo sabemos dominar. Es bien sencillo. ¿Por dónde entran los pecados? Lo dijimos, por el cuerpo. El cuerpo hace cosquillitas y le gusta. ¿A quién no le gusta que le hagan piquito? A todos nos gusta que hasta nos relajamos, así como que, ay, sí, síguele. Es más, no sé, pues en la casa a veces llego con mi mamá y le hago un cariñito de, hola mamá, ¿cómo estás? Ay, síguele, ay, la mitad de la espalda. Yo creo que los que se están riendo es porque les pasa. Se siente rico, el cuerpo siente rico, por eso peca. Si el demonio se presentara con su propia naturaleza como es, créanme que nadie, absolutamente nadie volvería a pecar, porque lo verías horrible, lo verías como es. ¿A quién de ustedes les gustan las cucarachas? Cuando ves una cucaracha, normalmente ¿qué haces? La matas. La matas. ¿Por qué la matas? Por fea. Por fea, te asustas. Si yo le digo a mi mamá, imagínate, la cucaracha se aguanta, un ratón, Ay, no. sube y brinca y salta y sale corriendo. ¿Qué pasó? Se quemó la casa, le mataron a... ¡Ay, un ratón! Los hombres somos de un ratón. Pero estamos frente al ratón, decimos que, híjole, lo mato, no, ay, no, es que, ay, no. Sí, o la cucaracha igual, lo haces, te quitas más la pena, no te da tanta preocupación, pero aún así dices, duele el boquelito, ¿no? Imagínense que el demonio es eso. Si lo viéramos a él, ¿verdad? Si tú vieras al demonio como es, patitas para que lo hacían, sales corriendo. Pero en cambio, el demonio se te va a presentar de una manera bonita, deleitable, sensual, sensualidad, algo que te seduzca. ¿Entendieron toda la palabra en su justa dimensión? Algo que te seduzca, algo que te atraiga, algo que te guste, algo que digas, híjole, sí quiero. Pues sí. Todos los pecados que cometemos, la mayoría, hay unos que sí lo hacemos por tontos porque no sabemos. O porque cuando ya acordaste dijiste, qué bruto soy. Pero antes de eso, la mayoría de los pecados que hacemos, lo hacemos, sí quiero, honestamente. Y si lo hacemos sí quiero, le estamos diciendo, ¿quién? Como yo. Es lo que estamos diciendo cada vez que pecamos. Eso es el espíritu del mundo. Es seguir a Satanás. Es decirle a Satanás, hey, príncipe del mundo, porque es el príncipe del mundo. ¿Se acuerdan que así dicen las escrituras? Es el príncipe de este mundo. Hey, príncipe del mundo, yo soy tu súbdito. Así es sencillo. Sin pierde. Muy por el contrario, tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. Ya casi acabamos. Las verdades máximas de Jesucristo: caridad, generosidad y desapego. Caridad, generosidad y desapego. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir de todos nosotros. ¿Cómo podemos vencer al demonio? Muy sencillo. Sigue a Cristo. Trata de ser perfecto como el Padre es perfecto. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo en este mundo? ¿Qué hace cuando viene? ¿Ayuda a quién? Ayudar y amar a los... Ayudó y amó. ¿Cómo ayudó? Sanando a los enfermos. Sanó enfermos, sanó leprosos. ¿Qué más hizo? Nos enseñaba la palabra, nos enseñaba a Dios. ¿Qué más hizo? Expulsó demonios. Expulsó demonios. ¿Qué más hizo? Perdonó los pecados. ¿Qué más? Resucitó. Nos bautizó. ¿Qué más? Lo de resucitar lo dejamos al final. ¿Qué más hizo? Antes de que supiéramos que Él era Dios. Curó enfermos, hizo un montón de milagros, ¿no? Sanó ciegos, curó sordos, resucitó a muertos. ¿No está ahí el hijo de Lázaro? Sí. Levántate y anda. Y la niña de la viuda, si no me equivoco. Cuando entró a pláticas y no sé qué, cuando entró a la iglesia, El hijo de la viuda también, ¿verdad?
¿Qué hizo? Hizo un sinnúmero de milagros y ayudaba a todo el mundo. Dio de comer al hambriento, dio de beber al sediento. No estaba en el sermón de la montaña de Chinibra, los apóstoles. Híjole, maestro, ¿qué cree? 5 panes y 2 peces, o viceversa. Bueno, el número ahorita no hay problema. Es todo lo que tenemos y hay como 5,000 personas sin contar hombres y niños, mujeres y niños. No se preocupe. Dio de comer, alimentó. Hizo una serie de milagros, hizo una serie de hechos que nos están enseñando una cosa. Cristo vino al mundo a servir y a no ser servido. Cristo sirvió. El servicio es amar. El servicio es caridad. Cristo es la caridad suprema, es el amor supremo. Tenemos 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales. Estas 3 virtudes, si todos nosotros, cada uno de nosotros las practicamos, nos van a llevar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? Nos enseña las bienaventuranzas. No se preocupen, ¿los van a perseguir? Sí, los van a perseguir. ¿Por qué? Porque el que busca la verdad es perseguido, porque la quiere tapar. Acuérdense la desnudez de Adán y Eva, la desnudez que nosotros tenemos cuando nos cachan que hicimos algo malo, porque te sientes desnudo cuando haces algo malo. No en la cuestión material, pero sí por dentro, por el alma. Entonces, ¿te van a perseguir? Sí, pero sé dichoso. ¿Vas a padecer hambre? Sí, pero alégrate. ¿Te va a doler? Sí, tal vez, si pierdes la casa y el trabajo y el coche y te boten de todos lados y nadie te quiera. Pero yo te amo. Las bienaventuranzas las dice nuestro Señor Jesucristo y se las dedica en especial a su mamá, a la Virgen María. Lo dice Catalina Rivas, una vidente colombiana. Las bienaventuranzas son inspiración de la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María desde el primer momento calladita dijo: hágase en mí según tu palabra. Pero ¿cómo va a ser posible que el Espíritu de Dios venga y yo, ¿cómo? Es que va a pensar el mundo de que yo esté embarazada y no les puedo decir que es hijo de José porque no es hijo de José? Entonces me van a juzgar a loca y después me van a apedrear porque, ando de mujer fácil. Me metí con fulano, con sultano, perengano, va a pensar el mundo. Porque es lo que piensa el mundo, ¿no? Ella, hágase en mí según tu palabra. Vive está la Sagrada Familia, va creciendo, presentan al niño en el templo. ¿Qué le dicen ahí? Si el viejo Simón, ¿de a ti, mujer? Imagínense madres que les digan eso a ustedes. ¿Qué entiendes? Híjole, me va a hacer sufrir este muchacho. Y ella sabía quién era ese muchacho. ¿Ustedes creen que no, ella a lo mejor en su amor humano no hubiera dicho: no quiero? No, es que es mío. Pues yo creo que podría haber pasado por su pensamiento, porque la Virgen María era libre y humana, perfecta, pero era libre. Y ella pudo haber dicho: ¿sabes qué, Dios? Muy bonito, y a mí hiciste a mí perfecta, a mí hiciste libre, yo me voy por este camino, tú sigue el tuyo. No lo hizo. Siempre dijo: hágase en mí según tu palabra, y guardó silencio. Fue humilde, supo escuchar, supo atender, supo amar, fue obediente, fue sencilla, fue pura. Siempre. Es lo que nos pide Jesucristo con las bienaventuranzas. Sean como mi mamá es. ¿Qué buscamos por medio de la consagración? Ser como María, porque descubrimos que la Virgen María es el camino más fácil, más seguro, más perfecto y más corto para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ella no nos va a dejar solos, porque así como Juan se la llevó a su casa, de cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, de la misma manera ella se queda en nuestra casa cuando nosotros le abrimos la puerta. Es como, volvemos a los ejemplos reales de la vida real, casos de la vida real. A lo mejor en nuestras casas no, pero a lo mejor con algún conocido, un familiar, vecino sí. ¿Cuántas veces no vemos de papás que están batallando mucho con sus hijos y nos piden consejo? Oye, es que ¿cómo le haces? Es que yo no sé, fíjate que Juanito de las manzanas anda así, no lo puedo hacer entrar en razón, ¿cómo le hago? Mira, ya intenté esto, ya intenté aquello, ya busqué de esta manera, ya lo llevé aquí, ya lo llevé allá.
¿cómo le hago? ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado? Yo creo que todos. ¿Y qué pasa con esos papás o esa mamá? Sobre todo la mamá. No se da por vencida, sí, luche, sabiendo que a lo mejor no va a ser escuchada. ¿Pero por qué no se rinde? ¿O se rinde? Por el amor que le tiene a su hijo, porque quiere lo mejor para su hijo. Y no importa el grado en el que caiga el hijo, les prometo que estando con salud y con vida, ahí va a estar esa mamá, atendiendo y buscando que su hijo esté bien. Por más viejote que sea el hijo. Para las mamás nunca dejamos de ser bebé los hijos, ¿verdad? ¿O ya dejó de ser bebé su hijo? No, claro que no. Sí. Pues de la misma manera, así como ustedes, mamás, tienen ese amor humano. Imagínense el amor de la Virgen María, por mandato directo de Dios, que nos ha de tener a nosotros. Es sublime, porque es el amor de Dios, porque ella se dejó desbordar por Dios totalmente y nos comparte ese amor, esa gracia que solo proviene de Dios, no es ni de ella misma. El amor que ella nos comparte no es de ella. La gracia que nos comparte la Santísima Virgen María no es de ella, es de Dios, porque ella fue junto con Dios. Fíjense, Madre de Dios Hijo, no, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Espíritu Santo. La Virgen María está totalmente unida a Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Por eso la importancia de esta consagración y por eso la importancia de Cristo. ¿Quién nos va a salvar? Nos va a salvar Cristo. ¿Por medio de quién? De la Virgen María. Ella nos va a ayudar, ella nos va a dirigir. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, porque lo dijimos en un principio. Nosotros, por nuestros pecados, por naturaleza no somos pecadores, porque Dios no nos hizo pecadores. Nosotros decidimos ser pecadores, que eso es distinto a hacerlo. Entonces, ¿quién está? La Virgen María. No estamos condenados, no tengamos miedo de y todo en el mundo es del demonio y todo es pecado. Pues muchas cosas sí, pero no todo. Recordemos un mensaje muy bonito que dio el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Bueno, la año pasado. Necesitamos jóvenes santos modernos, o sea, santos de hoy. Santos que no tengan miedo de salir al mundo. Santos que no tengan miedo de echarte una cheve. Echarte una cheve no es malo. Santos que puedan comer una rebanada de pizza. Santos que traigan iPod. Santos que usen patinetas. Santos que traigan jeans. Necesitamos santos en el mundo. Necesitamos santos en el mundo. Que estén en el mundo, pero que no sean del mundo. Es la gran diferencia. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A qué nos llama la Santísima Virgen María? A que tenemos que servir al mundo. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, cuando está subiendo a los cielos, ya en la resurrección, no en la ascensión, perdón, ¿qué dice? ¿Se la saben? ¿Qué mandato da? Está subiendo ya. Amén, sí. Hace un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A dónde nos mandó? Al mundo. ¿A qué? A predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio del amor. ¿Qué nos enseñó Jesucristo? A amar. ¿Qué es amar? Es ser caridad. Lo acabamos de salir del año de la misericordia. Amar es ser misericordioso. ¿Qué fue lo que hizo el Padre con el Hijo pródigo? Fue misericordioso. Lo amó. Lo amó hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salir y dar testimonio de Cristo. ¿Cuesta trabajo? Híjole, no les voy a decir, ay, la consagración ya nos va a hacer santos y va a ser todo bonito, y es un mundo de florecitas y maripositas y nubecitas. No, no es cierto. Sí va a ser eso, pero también es y cuando tú permitas que la Virgen María, híjole, les prometo que las florecitas y las maripositas y todo eso se quedan cortas, pero no va a ser todo cada momento y cada segundo de tu vida. No, ¿por qué? Porque ustedes creen que el demonio se va a dejar. ¿Ustedes creen que al demonio le va a gustar que la señora Flavia se consagre? Que a uno de ustedes se consagre. No le va a gustar y va a buscar la manera en cómo caigas. Y ya te consagraste, ya estás consagrado y tienes experiencias maravillosas y sentiste el corazón que se te salió el día de tu consagración y sin embargo, días después, te sientes la peor persona del mundo y miserable.
Lo dice nuestro Señor Jesucristo: yo he venido a poner guerra y división entre las mismas familias. ¿Es amor? Sí, es amor. Dios siempre va a ser amor. ¿Dónde está la guerra y la división? La guerra y la división está con el espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque tú dices: no, es que no quiero tomar. Y empieza el pleito. No, es que yo le soy fiel a mi mujer. No, es que yo no esto, es que no, yo no. Y te empiezan a hablar y a tomar. El mucho, el mojigato, ay, me tengo de rodillas sangrante, X y Z. Eso es guerra. Eso es división. Y eso, si tú no te mantienes firme en tu fe, no te mantienes firme en Dios, no tienes toda tu confianza puesta en Dios, créeme que te va a hacer caer un rato. Todos caemos. Y hasta el último minuto de nuestra vida, el último minuto, el demonio va a ser de las suyas. Nos platica, tuve la oportunidad nos invitaron una vez a la presentación de un libro de Cristeros. Es un padre español que hizo su tesis de doctorado, no sé de qué estudios así super mega avanzados, sobre la guerra cristera. Y a mí me encanta, me fascina. Amo la historia de los cristeros, amo los cristeros. Entonces, ya fuimos, ¿no? Dije, les voy a platicar un montón de historias, va a ser muy bonito. No, aquí no nos habló nada de los cristeros. Se puso a dar de todo. Pero lo importante es que dentro de su plática él menciona: él estuvo en la causa de canonización de la Madre Teresa de Calcuta y de San Pío de Pietrelcina, o enviado a Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es eso? Él estudió los casos, él estuvo investigando, estuvo dentro de los abogados que están ahí. Se les conoce abogados del diablo. ¿Por qué abogados del diablo? Porque te estudian la vida de la persona que está por ser nombrada santo hasta el detalle más mínimo para decir, sí, en realidad sí es santo. O sea, los que están en los altares, no nada más están porque se le ocurrió a fulano sutano. Sino San Juan Pablo II hubiera sido nombrado santo así. Va. Entonces menciona él que la Madre Teresa de Calcuta recibió un exorcismo en el hecho de su muerte, en la agonía. ¿Por qué? Porque empezó a ser asediada por el demonio antes de morir. ¿Cuál era el objetivo del demonio? Imagínate todo lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién de nosotros yo no me lo imagino? Es más, si me dicen, haz un comedor chiquitito aquí para la gente de la calle, no sé por dónde empezar. Imagínense la Madre Teresa, todo, o sea, es increíble todo lo que hizo. Y aún así, con todo ese amor, con toda esa caridad, con toda esa entrega de su alma por Dios, fue tentada por el demonio. Pero ¿cuál fue la diferencia? La Madre Teresa estaba firme en su amor a Dios y eso la sacó. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros estamos firmes? ¿Cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla. Viene en su libro para hoy, pero hagámosla todos los días, antes de dormir. Si ahorita me tocara, me llamara Dios y me dijera, Silvia, vengo por ti. ¿A dónde me va a mandar Dios? Dios no me va a juzgar, el que se va a juzgar voy a ser yo. ¿Por qué? Porque yo voy a ver todo lo bueno y todo lo malo. Dios me va a dar la oportunidad de tener la visión. Y yo mismo voy a decir, sí, no, pues es que, Señor, yo quiero ir contigo, pero no estoy limpio del todo. Me quedo currado aquí. Señor, es que si existes en la torre, ¿ahora qué hago? Pues aquí sé que existes, yo quisiera ir contigo, pero ¿cómo te digo que puedo ir contigo? Sería mentirte, entonces no voy acá. Ese va a ser el juicio. Entonces hagamos todas las noches, todos los días, nuestro juicio personal. ¿A dónde me voy hoy? Si hoy me llamara mi Señor, si hoy me llamara Dios, ¿a dónde me voy? Ojalá todos digamos, nos vamos al purgatorio. Y ojalá, por lo menos digo, porque el purgatorio tampoco queremos estar ahí. Es purgar. Todo el mundo hemos vivido una purga, yo creo, ¿no? Algún momento de nuestra vida con alguna intoxicación o algo. Y no es algo agradable. No es nada agradable. Es doloroso. Es sucio.
Es terrible. Pues el purgatorio es equivalente, pero de toda tu vida. Para limpiar tu alma de mundo. Prefiramos evitar el purgatorio y ir directo con Dios al cielo. ¿Cómo? Amén. Amén como Dios ama. Hay que salir del mundo a amar a todos. Híjole, ¿cómo cuesta trabajo? Sí, cuesta horrores. Horrores, ¿por qué? Porque te las hacen. Porque tú quieres ser buena persona y me andan pegando por aquí, te andan pegando por ahí. Y dices, señores, ¿cómo le hago? Pues que yo quiero ser santo, yo quiero entregarme a ti, yo quiero amarte, pero no me dejan. Ya los pican para pecar, para no amar al prójimo. Es como, por ejemplo, yo voy al confesionario y siempre le digo al padre, pues ya me conoces, los mismos pecados, que la misma penitencia, padre. Y un día nos estábamos botaneando y llegamos a la conclusión y dijimos, porque de repente el padre me toca confesarme a mí. Ándale pues, padre, somos amigos. Y dentro de la plática salió el tema y dijimos, bueno, por lo menos, démonos de alegría, por lo menos, y no es para decir alegría, no traes pecados nuevos, por lo menos. Porque ya cuando traigas un pecado nuevo, ya, no avanzaste, retrocediste. El chiste es, cada día, menos pecados. ¿Cómo? Confía en Dios, confía en la cruz, carga tu cruz de cada día y sígueme. Acabamos de escuchar en días pasados el evangelio en donde se acerca, si no me equivoco fue el martes o el miércoles, donde se acerca el joven, Señor, yo quiero seguirte, ¿cómo lo hago? Cumple los mandamientos. Ya lo hago, toda mi vida lo he hecho. Ah, bueno, entonces vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el muchacho? Bajó la cabeza, agachó la cabeza y se fue triste. Porque tenía muchos bienes y se le hacía malo de ellos. Entonces lo que pasa, Los apegos. los apegos al mundo. Agachó la cabeza. ¿Se fijan? Se sintió desnudo porque, ay, no es cierto, no he cumplido con todos los mandamientos. Porque el primer mandamiento me está diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. No cumplió todos los mandamientos, agachó la cabeza, se sintió desnudo y se fue. Así está la cosa. Amén. Sigamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son consuelos, Son consuelos para la vida. Cada vez que sintamos un temorcito, un coraje, Señor, ¿por qué si me estoy dando todo a ti? Me estoy entregando, estoy tratando de hacer, me está lloviendo sobre mojado. Agárrate las bienaventuranzas, lételas. Y vas a decir, ya sé por qué me está yendo así. Porque mi premio no es de este mundo. Lo dijo Jesús ante Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de quién es el reino de este mundo? Del demonio. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles no permitirían que me pasara nada. Pero mi reino no es de aquí. Pues entonces, hagamos lo propio. Porque ¿cuáles son las bienaventuranzas? Vienen aquí en el libro. Bienaventuranzas de los mansos, puesto que la pobreza es un estado de humildad, el pobre de espíritu es manso. Va a ser un tema dentro de una clase. Bienaventurados los que lloran, porque encuentran el consuelo celestial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, es la 34. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque van a ser felices. En pocas palabras, las bienaventuranzas nos llevan a la perfección. En resumen, las bienaventuranzas es amar. Una persona que ama de veras. Es más, últimamente está saliendo mucho en Facebook. Sale un padre que dice, si estás enamorado, no te cases. Te quedas, y ya cuando lo empiezas a ver, no, pues si no te cases si estás enamorado, porque te estás mintiendo. Cásate cuando ames. Porque cuando amas, entonces soportas todo lo del otro. ¿Por qué las mamás pueden aguantar los desprecios de los hijos aunque sean chiquitos? Porque los aman. Porque los aman. Si no los amaran, no les aguantaban. Y quiero uno tanto al que soporta mal como al que se porta bien. ¿Qué más quisiera uno que todos se portaran bien? Pero pues uno no puede. Tú sabes, hasta prefiera que se porta mal, así. No es que no prefiera.
No es el que, Es no es como que Dios la prefiera. quiere. Pero es que ahora sí, si sabes que el que se porta bien no tienes que estar detrás de él, pues no estás detrás de él, al contrario, es el que te apoya. Y el que se porta mal, pues sí está sobre él. Que tus hijos digan, ah, es que lo quieres más. No, es que lo quiero más, es que es el que necesita de mí. ¿Qué pasó con el padre, con la parábola del hijo pródigo? Está en la fiesta, llega el carnal, llega el hermano, ¿y qué sucede? O sea, tu hijo se fue, malgastó, deshizo de un desgraciado miserable y le matas una vaca gorda. O sea, yo estoy aquí, yo soy fiel, yo te sirvo y ni un cabrito me das para comérmelo con mis amigos. Hijo, es que tú estás conmigo, pero él me necesitaba más a mí. Tú no. Tú ya estás aquí, ya todo lo mío es tuyo. O sea, tú, ¿cuál es el problema? Él me necesita. Vivámoslo así. Tengamos una fe plena y puesta en Dios. Es complicado, es muy complicado porque vamos a batallar mucho. Yo tengo mucha fe. Y a la primera de oportunidad te das cuenta, no tengo fe. Es normal. Pero esta vida es un combate perpetuo, decía San Benito, ora y labora. Reza y trabaja. No le des oportunidad al hermano burro que te gane. No le des oportunidad a la seducción del pecado, del mundo, del demonio, que te corrompa. Ponte a trabajar. ¿Para qué? Para la salvación de tu alma. Y eso es lo más bonito. Un santo, no hay ningún santo en el cielo que se haya salvado solo. Los santos siempre vienen en equipo, siempre vienen en bolita. Todos. Y todos los santos tienen otra característica en común. Todos amaban a la Virgen María. No hay ninguno que no la ame. Entonces, si queremos ser santos, busquemos la perfección por medio del amor, amando al otro. Recuerden el primer mandamiento: amarás a Dios, a tu prójimo. Ahí está. Puedo ser santo si no amo a Dios y soy ateo, pero yo me desvivo trabajando por mi prójimo. Pues si conoces a Dios y sabes que de la existencia de Dios, porque se te ha revelado, pues no puedes ser santo. Si vives en el África y nunca has escuchado el nombre de Dios, y si vives así, sí puedes ser santo. Porque una cosa es por ignorancia y otra cosa es por desprecio. Y la primera lo desprecias. Amo a Dios, me doy golpes, Señor, perdóname, saco el látigo en las noches, aquí me vengo al templo, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y salgo y ofendo al primer cristiano que me topo enfrente, voy a ser santo. No. Por mí es más, arráncate un dedo y ofréceselo a Dios si quieres, o toda la mano completa, no vas a ser santo, porque no estás amando a tu prójimo. Amo a mi prójimo, me entrego, soy la Madre Teresa de Calcuta, todo por mi prójimo, amo horrores a Dios. Pero me desprecio a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy feo, porque estoy gordo, porque estoy flaco, porque estoy chino, que porque estoy lacio, que porque estoy menso, que porque no estoy menso, que porque atento contra mi dignidad como persona y me expongo tontamente a los pecados o a la muerte. Campeón, si amaras a tu prójimo tanto como a Dios, buscarías tu salud, buscarías tu bienestar para poder servir mejor a Dios y mejor a tu prójimo. Entonces no amas a Dios. Está pesado, muy pesado, pero no tengamos temor. Otra de las cosas, ya para terminar, otra de las cosas muy bonitas de la Madre Teresa de Calcuta: todos los santos viven la noche oscura. Bueno, se les dice noche oscura, pero igual puede ser toda la vida, que es que no sientes a Dios. No sientes a Dios, mira, vas, te confiesas, comulgas, haces, deshaces, tratas, luchas, y no sientes a Dios, y luego ves a tu hermano, ves a la señora Lupita, y ella ya casi está en éxtasis, ahí gritando, y se ve un brillo en la cara, y, ay mamá, ya. No, y no lo decimos que sea fingido, al contrario, lo ves real, y es que por qué no puedo. Les va a pasar en la consagración, se los prometo. Y es más, el día de la consagración les puede llegar a pasar, o días después. Pero es que Dios no se da a todos. Volvemos al ejemplo del padre con el hijo. No se da a todos de la misma manera, se da con los que necesitan un poquito más. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta, pues ella ya había tenido su experiencia y había sentido a Dios, ya tenía el corazón hinchado, por eso se fue
de monja y por eso se entregó y se consagró, se casó con Dios, con Jesucristo. Y me estaba con la duda de, bueno, ¿qué quieres que yo haga? O sea, es que no sé, indícame el camino, o sea, dime por dónde. Y iba en el tren y volteé a ver, en una estación del tren, volteé a ver a un indigente, un leproso, no recuerdo qué era. Y lo estaba viendo, y justo cuando lo ve, se le transfigura la cara a esa persona y ve el rostro de Cristo. Cuando ve el rostro de Cristo dice, ya sé lo que me estás pidiendo. Y a partir de ahí empieza su ministerio. La Madre Teresa vivía el amor, yo creo que vivía el amor de una manera extraordinaria. Esa capacidad de no tener temor de llegar con una persona que nada más con el hecho de hacer así ya te impregnaba el dedo de olores hermosos, por decirlo de alguna manera, o sea, repugnantes. Y ella con todo el amor, todo el cariño la agarraba, se la llevaba a una persona leprosa, una persona con sida, una persona así, y los limpiaba, los bañaba, los cuidaba, los atendía, buscaba que en esa persona viviera Cristo y sobre todo buscaba la dignidad de esa persona, para que esa persona se reconociera como hijo de Dios. Esa mujer toda su vida vivió una noche oscura, no sintió un amor así que la transformara por dentro, que la moviera por dentro. Ella sufría porque no sentía a Dios como otros sí lo sienten. Santa Teresita de Lisieux llegó un punto en el que le dijo a Dios, oye, pues ¿qué te he hecho? ¿Qué te debo? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué decía eso? Porque ya no le estaba lloviendo sobre mojado. O sea, ¿qué? ¿Ya no me quieres? ¿Ya me despreciaste? ¿Ya me botaste o qué? Al grado de amor que ella tenía, porque ella lo tenía en sí, ella lo veía, platicaba, dialogaba directamente con él. O Santa Teresa de Ávila, la Teresa la Grande, que está aquí afuera de hecho, le dice a nuestro Señor, oye, pues ¿por qué tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me llueve sobre mojado? Y dices que así trato a mis amigos. Dice, con razón tienes tan pocos amigos. Eso se lo dice Santa Teresa, era doctora de la iglesia, al directo de nuestro Señor Jesucristo. Pues nada de eso vivió la Madre Teresa, de platicar, imagínate, teniendo la oportunidad de platicar con este hermoso. ¿Qué grado de santidad? Bueno, la santidad se da a cada quien de la manera que Dios quiere que se le dé a cada quien. Entonces no tengamos temor, no tengamos dudas, vamos a sentirnos solos, pero cuando más solos estamos, o mejor dicho, más solos nos sentimos y estamos en este camino hacia la Virgen María para que ella nos lleve de su mano a Jesucristo, créanme que es cuando más Dios está presente. Que no lo veamos no significa que no esté, que no lo sintamos en ocasiones así desbordantemente, no implica que no esté haciendo de las suyas en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya le dijimos sí. Nos vamos a consagrar en 8 o 9 meses, pero ya empezaron, ya dijeron el primer sí que es ahorita. Vean lo que están en gestación. La Virgen María les hizo una invitación. El arcángel Gabriel vino y les hizo una invitación. Quieren hacer Cristo en ustedes. Y ustedes dijeron que sí. En ese momento el ángel Gabriel nos coloca a todos nosotros en el vientre de la Virgen María. Va a pasar toda nuestra preparación y vamos a volver a nacer para Dios, porque es renovación de las promesas bautismales. Es la renuncia a todo, nuevamente, para de una manera nueva ser a Dios. Vamos a nacer de la Virgen María, o sea, la Virgen María nos va a parir nuevamente para ir a Dios. Qué hermoso, ¿no? Entonces, si ya estamos en ella, porque ya estamos preparándonos, ya empieza la lucha ahorita y ya empieza la gracia ahorita, porque la gracia ya está en ustedes, por el simple hecho de estar aquí en la práctica. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, porque yo me alargo demasiado y no me quiero alargar más. No, y me estoy yendo rápido. Sí. No, pero está muy bonito. Son como de 2 horas y media por ahí. Sí. Pues ya ven, estoy muy hablado. La tarea es esa. Dice el libro, propone el libro que lo hagamos hoy. Yo los invito a que lo hagamos todos los días de nuestra vida, porque las oraciones de Dios sean todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Salud. Entonces, diario. Híjole, si me tuviera que morir, ¿a dónde me iría? Júzguense. Sí, pues yo creo que el purgatorio a lo mejor sí lo alcanzaba. Fallé en esto. No, pues tengo que echarle más ganas para no volver a fallar. O sea, que habemos personas que ni siquiera al purgatorio llegamos directamente al... Pues mira, yo honestamente, pero soy sincero, yo honestamente, no soy como Bruno, no he sido muy desmadroso,
Sí, tuve también mis travesuras y sí le saqué ganas de verlos a mi mamá, chiquitas. En comparación de tú ves a otras personas y dices, ah, pues, y es lo que dice mi mamá, eres buen hijo, eres buen hijo todavía. Bueno, siempre sí, es más, yo aquí fui rato de aquí del Sagrado Corazón como 9 años. Si venían al Sagrado Corazón, pues, me vieron como 9 años de monaguillo. Me lo conozco de pie por cabeza. Siempre fui, se puede decir, una persona muy apegada a Dios. Y no estoy seguro de alcanzar el purgatorio. No, entonces ya valí. Ahí voy. Pero tenemos la promesa de la Santísima Virgen María. Exactamente. Yo quiero decirlo desde hace como media hora, pero la Virgen María, Nos va a por ayudar, eso ¿verdad? Dios nos dejó a su madre, porque la Virgen María lo enseñó a ella, entonces la propuesta es que la Virgen María nos va a enseñar el caminito del cielo. Hay que tener la confianza porque, pues por eso estamos aquí, no nos vayamos asustados, Es que es a lo que voy. confiados y hay que amar. Yo no creo alcanzar ahorita el purgatorio por mis propias fuerzas. Por mí Sí, no lo por alcanzo. nosotros no, por nosotros. Por la gracia de la Santísima Virgen María, sí. ¿Por qué? Porque era la parte a la que íbamos. Cuando destierran a Adán y Eva del paraíso, Dios les da castigos, pero hay una cosa muy hermosa que es la promesa. A la mujer vas a parir con dolor, y al hombre vas a trabajar, y con el sudor de tu frente te vas a alimentar. Y de ti, mujer, nacerá la mujer que va a venir a pisar la cabeza de la serpiente. Va a ser la mujer que va a pisar la cabeza de Satanás, la Virgen María, es la que pisa la cabeza de Satanás. Y de la Virgen María, ¿quién se gesta? ¿Quién nace? ¿Quién viene? Viene el Salvador, el Redentor del mundo. ¿Cuál es la promesa? Que la Virgen María no va a permitir que ninguno de sus hijos se condene. Eso es lo que iba a decir, es nuestra madre. Exactamente. Nos va a ayudar. Va a querer que todos nos salvemos. Hay una historia muy bonita, ya es el fin, de San Alfonso María de Ligorio. Fíjense de lo importante que es la confianza en la Santísima Virgen María y de lo que es la Virgen María. San Alfonso María de Ligorio, un santo cura de acción muy duro, era una persona con un carisma muy concreto hacia la confesión. Extraordinario confesor, tenía filas y filas y horas y horas y horas y horas y no dejaba de confesar. Entonces, era de esos sacerdotes santos que tú llegabas y, padre, acúseme de que robé, y acúseme de que mentí, y acúseme de que otro pecado. Esos. Hijo, no te faltó decir que mataste. ¿No se te está olvidando decirme cuando le hiciste esto a tu mamá? Te veía los pecados, te veía el alma y te decía, es más, él te confesaba por ti mismo, ¿no? Entonces, un día veo una señora que está llorando frente al altar y dándose golpes de pecho, llora. Hay una llorona. Tranquila, hija, se salvó, y se va. Regresa de rato y ve a la llorona, hija, tranquila, se salvó. Y vuelve a lo suyo. De rato de nuevo, hija, se salvó. Y ya la mujer desesperada, ya cansada, como que no entiende, déjenme en paz. ¿Qué no sabe que mi esposo se suicidó? No había posibilidad de que se salvara, está en el infierno. Hija, se salvó. Tu esposo, cuando era chiquito, fue a ofrecerle un día de mayo flores a la Virgen María. Y una vez se las ofreció con todo su amor, con todo su corazón, que justo cuando estaba cayendo, porque se no cuenta el esposo, cuando estaba cayendo, la Virgen María se acordó de ese amor que le tuvo en ese momento y le bastó para que tu esposo se arrepintiera antes de morir, antes de llegar al cielo. Tu esposo se salvó, tranquila. Esa es la Virgen María. Bueno, no sé si tengan nada más aviso. Tengo un aviso muy, pero muy importante. El próximo fin